Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 100, que es el pasaje que vamos a estar explorando en esta mañana. Hermanos, al final del año siempre solemos hacer algo que es muy natural, como personas, como seres humanos, y es que miramos hacia atrás. Y siempre que miramos hacia atrás, recordamos las decisiones que hemos tomado durante el año, sean buenas, sean malas. Recordamos los momentos difíciles que hemos atravesado a lo largo del año. Y también recordamos las alegrías. Y muchas veces cuando miramos el camino recorrido que llevamos hasta este día, nos damos cuenta que no sabemos cómo llegamos hasta aquí, cómo nos trajo Dios hasta aquí. Y como iglesia este año, hermanos, ha sido un viaje de fe. Recordemos en marzo, cuando iniciamos con la plantación de esta iglesia, nosotros teníamos muchas preguntas y ninguna de esas preguntas tenía respuestas. Parecía que tuviéramos todo resuelto, pero realmente no todo estaba resuelto. Pero lo que sí teníamos seguro, hermanos, es que esta era una obra de Dios y que Dios mismo era quien nos estaba guiando en esta obra. Y hoy, al estar reunidos aquí ya en diciembre, no podemos negar una verdad. Y es que si estamos en este lugar, hermanos, no es porque todo salió como lo habíamos planeado. Estamos en este lugar porque la mano del Señor nos ha sostenido en todo el camino que hemos recorrido hasta el día de hoy. Nada de lo que celebramos hoy, hermanos, es producto de la suerte. Nada de lo que celebramos hoy es producto del esfuerzo humano. Esta iglesia, Pacto de Gracia, existe porque Dios es fiel. Y es por eso que antes de proyectar el próximo año, porque tenemos que hacer planes con Richard, o pensar en lo que viene, porque tenemos que pensar en lo que viene de ahora en adelante, la Escritura nos enseña que el pueblo de Dios debe detenerse un momento antes de planear, debe mirar al cielo y decirle con humildad al Señor: gracias, Señor, por lo que ya has hecho hasta hoy. ¿Pero qué es realmente la gratitud? Surge una pregunta. Puede haber múltiples respuestas para esa pregunta. Y lo que la Biblia nos enseña al respecto es que agradecer, hermanos, no es solamente una emoción pasajera que surge cuando nosotros recibimos un beneficio. A veces reducimos a eso el agradecimiento. Y está bien que cuando nos den algo agradezcamos. Pero lo que realmente define el agradecimiento en la Escritura es que el agradecimiento es una marca distintiva en el pueblo de Dios. El pueblo de Dios se reconoce como un pueblo agradecido. Y el apóstol Pablo decía a una iglesia joven, así como la iglesia Pacto de Gracia: den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Y debemos dar gracias en todo, porque nuestra gratitud, hermano, no depende de que el camino haya sido fácil, no depende de que el camino haya sido difícil. Nuestra gratitud depende de quién es Dios, de su carácter. Y hoy nos vamos a acercar aquí al Salmo 100, un himno que ha resonado por muchos siglos, a través de muchas generaciones, y que hoy nos llama a responder a esa bondad que Dios ha tenido con nosotros. Este salmo, hermanos, no es tan solamente una invitación a cantar, es una verdad. Y es una verdad que debe redefinir nuestra identidad. Somos un pueblo llamado a vivir marcado por la gratitud. Si usted es creyente, si usted es cristiano y hace parte del pueblo de Dios, usted debe ser una persona agradecida. Este salmo, hermanos, nos enseña dos verdades
y es precisamente esas dos verdades en las que he dividido nuestro pasaje, nuestro texto. Y la primera verdad es el llamado a ser agradecidos. Vamos a estudiar los versículos del 1 al 3, el llamado a ser agradecidos. Y la segunda verdad es la razón para ser agradecidos. La primera el llamado, la segunda la razón, versículos 4 y 5. El título de nuestro sermón, denle gracias, bendigan su nombre. Y vamos a leer el Salmo 100 antes de orar y continuar con nuestro desarrollo del sermón. Entonces, todos con el Salmo abierto, vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Dice la Escritura: aclamen con júbilo al Señor toda la tierra. Sirvan al Señor con alegría. Vengan ante Él con cánticos de júbilo. Sepan que Él, el Señor, es Dios. Él nos hizo y no nosotros, a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acciones de gracias, a sus atrios con alabanza. Denle gracias, bendigan su nombre, porque el Señor es bueno, para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Amén. Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias, Señor, en esta mañana por toda tu misericordia. Oramos que dispongas nuestro corazón, que dispongas nuestra mente, que nos guardes de distracciones, Señor, que no permitas que nada robe las riquezas de tu palabra, sino que podamos atesorarlas, guardarlas y vivirlas, Señor. Por eso necesitamos de la obra de tu Espíritu, que es el que nos capacita para ello. Y ruego por mí, Señor, para que tengas misericordia de este hombre, tengas misericordia de mis hermanos, y que abras mis labios, Señor, de una manera precisa, de una manera santa, de una manera que te honre y te glorifique. Por favor, guárdame, Señor, de palabras necias y guíame con la luz de tu Espíritu Santo en Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos con nuestro primer punto, el llamado a ser agradecidos. Versículos del 1 al 3. El Salmo 100, hermanos, no es simplemente un poema bonito. Muchas veces pensamos que los salmos son poemas, pero son mucho más. Y este salmo es una proclamación real. Este salmo forma parte de un grupo de salmos llamados salmos de entronización, porque nos hablan o proclaman acerca de Dios como el Rey que es, un Dios soberano, el Rey sobre todas las cosas y todas las naciones. Cuando el pueblo de Israel subía a Jerusalén, ellos iban a adorar, iban a hacer sacrificios, ellos cantaban estos salmos de entronización, salmos que van del Salmo 93 al Salmo 100. Y esto era una manifestación de reverencia, una manifestación de adoración, porque sabían que ellos se estaban acercando en ese momento al Rey, a su Rey. Y el llamado de adoración que reclama este salmo, hermanos, no es solamente un llamado que Dios está haciendo a Israel, es un llamado que rompe las fronteras. Cuando dice en ese primer versículo, aclamen con júbilo al Señor toda la tierra, no es un llamado a unos pocos, es un anuncio soberano que un Dios que es Rey exige. Dios merece la adoración de cada rincón del planeta. Hermanos, si esto es glorioso, Dios está reuniendo un pueblo de todas las naciones. Y nosotros hacemos parte de ese pueblo, del cumplimiento de esa promesa. Dios nos ha llamado por pura gracia a ser parte de su pueblo. Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos responder a este llamado y presentarnos ante el Rey? Nosotros somos pecadores, hay un Rey santo que exige adoración, una adoración santa.
Pero ¿cómo podemos nosotros responder a ese llamado? Bueno, hermano, solamente lo podemos hacer a través de Jesucristo. No hay otra forma. Él es nuestro sumo sacerdote. Él rasgó el velo para darnos libre entrada al trono de la gracia. Nuestra gratitud, hermanos, no debe nacer de lo que tenemos en nuestras manos. Nuestra gratitud debe nacer de la persona de Cristo, porque Él fue quien nos incluyó a través de su obra a su pueblo. Él restauró la relación con Dios y Dios nos adopta, y es solamente por Jesucristo. Sin embargo, aquí hay un orden que nosotros debemos observar antes de que podamos aclamar con júbilo. El Salmo nos llama a aclamar con júbilo, a servir con alegría, pero hay un orden que debemos conservar. Y el salmista nos dice que lo primero que debemos hacer es tener un entendimiento claro. Nadie puede adorar a Dios en verdad si no conoce al Dios de la verdad, ¿verdad? Por eso, antes de pedirnos una acción externa, lo primero que el salmo o el salmista nos pide es un reconocimiento interno, para que nuestra gratitud sea real, hermanos, y no sea una emoción pasajera de fin de año, como las que tenemos muchas veces, ¿verdad? Debemos poner en orden nuestra mente. Debemos recordar quién es el dueño de todas las cosas. Por eso el primer paso de este llamado, hermanos, es el reconocimiento de su soberanía. Y eso nos hace dirigirnos al versículo 3. La gratitud se expresa en el reconocimiento de la soberanía de Dios. Antes que pedirnos que cantemos, antes que pedirnos que sirvamos, el salmista nos exhorta a que comprendamos lo siguiente. Dice, sepan que el Señor es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Versículo 3. Y en el hebreo la palabra sepan, que se usa aquí, sepan, se traduce más bien como sepan, es una palabra yadá. Y esta palabra, hermanos, no se refiere solo a tener información en la cabeza, a un conocimiento, se refiere más bien a un conocimiento por experiencia. Se refiere a caer en cuenta o en la cuenta. Hermanos, la gratitud verdadera comienza cuando recordamos que Dios es Dios y que nosotros no somos Dios. Debemos arrancar por ahí. Miremos hacia atrás, aquel mes de marzo, cuando empezó la plantación de la iglesia, los primeros servicios. Quizás algunos pensaron que esta iglesia era una buena idea. Es una buena idea que haya una iglesia en el sur. Otros pensaron que era el resultado de un plan estratégico bien diseñado. Se planeó, duramos noches en vela tratando de planear cómo podríamos estructurar una iglesia. Pero cuando leemos pasajes como el verso 3 del Salmo 100, que dicen, Él nos hizo, nos damos cuenta que Israel no se inventó a sí mismo en el desierto. Dios lo formó. Y de la misma manera, esta congregación, hermanos, no se formó a sí misma. Esta congregación existe porque Dios la llamó. Y esto es liberador para cada uno de ustedes y para mí, hermanos. Pero también es un reto a nuestra soberbia. Somos orgullosos. Si tú vives creyendo que el futuro de tu familia, el éxito de tu trabajo, tu estabilidad en esta iglesia o la estabilidad de la iglesia dependen solamente de lo inteligente, de lo fuerte que eres, vas a vivir en un estrés, hermano, que te va a enfermar. Pero cuando tú sabes, como dice el Salmo, que Él es Dios, entonces puedes soltar el control. Sabemos que hay alguien que está por encima de nosotros
que gobierna soberanamente todas las cosas. Y ojo, yo quiero ser claro aquí, hermanos. Soltar el control no es soltar la responsabilidad de tu vida. Soltar el control no significa que mañana entonces no vas a ir a trabajar porque Dios gobierna soberanamente sobre las cosas. No significa que vas a dejar de educar a tus hijos, que vas a dejar de servir en la iglesia esperando que Dios haga todas las cosas. Eso no es fe, eso es negligencia. La diferencia está en quién lleva la carga final. Tú tienes la tarea, pero Dios lleva la carga. Tu tarea es trabajar con excelencia, ser el mejor. La carga de la provisión, ¿de quién es? De Dios. Tu tarea es hablarle de Cristo a tu vecino, a tus familiares. La carga de salvar esos corazones, ¿de quién es? De Dios. Tu tarea es cuidar de esta iglesia con oración, con servicio. La carga de que las puertas del Hades no prevalezcan contra esta iglesia, ¿de quién es? De Dios. Recuerda que eres una oveja de su prado. Las ovejas no se quedan tiradas esperando que el pasto les caiga a la boca. ¿Cuándo han visto eso? Sería sobrenatural, ¿verdad? Algo extraño. La oveja camina, la oveja sigue al pastor, la oveja se mueve, pero la oveja camina tranquila porque sabe que su trabajo no es encontrar el agua ni pelear con los lobos. Ese es el trabajo del pastor. La oveja descansa, hace lo que tiene que hacer, pero descansa en su pastor, en el gran pastor de las ovejas. Ahora, ¿cuál es tu responsabilidad entonces mañana que empieza la semana, mañana lunes? Ser fiel en lo pequeño. Haz tu parte. Levántate, sé responsable, sé el mejor trabajador, sé el mejor padre, sé el mejor servidor. Pero cuando ponga la cabeza en la almohada, ya en la noche, suelta la carga. Dile, Señor, hice mi tarea, hice lo que pude, Señor, pero tú eres el Dios de mi vida. Y yo descanso en ti, Señor, porque tú no duermes. Depender de Jesucristo, hermanos, es reconocer que debemos esforzarnos. Pero que aunque nos esforcemos al máximo, nuestra capacidad, sin Él es nada. Sin Él, nada podemos hacer. Y eso debe quitarte la angustia, hermano. Lo que debes buscar es una vida de comunión con el Señor. Hermano, y cuando uno realmente entiende que es una oveja cuidada por el dueño del universo, por el Dios que está sobre todas las cosas, algo debe cambiar por dentro de nosotros. No puedes reconocer que Dios tiene el control de tu vida y que tu vida siga igual. El reconocimiento de la soberanía de Dios siempre va a producir una reacción. Y esa reacción, reconocer que Dios es soberano sobre todas las cosas, es alegría, es gozo. Por eso el salmista, hermanos, no se queda solo con el conocimiento de que Él nos hizo, sino que nos invita a subirle el volumen a nuestro agradecimiento. Y pasemos a ver cómo esa convicción, hermanos, se convierte en un gozo que debe expresarse. El saber que Dios es soberano debe llevarnos a expresar un gozo. La gratitud, hermanos, se expresa con gozo. Dice el primer versículo: aclamen con júbilo al Señor toda
la tierra. Y el término hebreo también para aclamen es importante, por eso lo estoy citando, los términos. Rúa es un término fascinante, es un término que se usaba cuando el rey entraba y pasaba por el medio de su ejército. Y el ejército gritaba, imagínense, 1000 hombres gritando, llegó el rey. También es un término que se usaba en el sonido, para hablar del sonido de las trompetas cuando hay una victoria de una batalla. Imagínense también soldados con cornetas, imagínense el estruendo. Y hermanos, ese es el término que se usa aquí, aclamen. O sea, un estruendo jubiloso al Señor de toda la tierra. Y esto nos confronta directamente, hermanos, con nuestra adoración, porque muchas veces nuestra adoración es una adoración fría. Y esto se debe a que nuestra gratitud está condicionada, condicionamos nuestra gratitud. Decimos muchas veces, hermanos, daré gracias a Dios cuando mi economía mejore. Aclamaré a Dios cuando mi salud se restaure. Pero el Salmo nos manda a clamar basándonos no en la mejoría de nuestras circunstancias, sino en quién es Él, en quién es Dios. Recordemos los 10 leprosos en Lucas 17. 10 leprosos a los cuales Jesucristo nuestro Señor sanó. Todos 10 leprosos recibieron el milagro de la sanidad. ¿Cuántos se regresaron? ¿Cuántos volvieron? Uno solo. 9 se quedaron con el regalo, fui sano. Pero uno, agradecido y más allá, se quedó con el dador del regalo, con Jesucristo. A veces nos parecemos a niños, hermanos. Y somos como niños que solo aman a su papá porque su papá les da regalos, cosas buenas. Pero hermanos, la madurez espiritual es amar al Padre, incluso cuando las manos del Padre traen disciplina. Incluso cuando las manos del Padre parecen cerradas. Y quizás este año que termina ha sido el peor año de tu vida, el más difícil que recuerdas. Quizá, hermano, hay dolor, hay una silla vacía en tu familia. Quizá hay un diagnóstico médico que te quita el sueño. Quizá un desempleo que lleva meses. Y el mundo te puede decir, es hipócrita cantar con alegría hoy a Dios. Pero el Evangelio te dice que tú puedes aclamar, aunque el mundo se mueva, aunque se derritan las montañas, porque Cristo es nuestra mayor bendición. Todo perece, pero Cristo permanece. Él es nuestra mayor bendición. Hermano, tu gratitud a Dios no debe estar atada a tu circunstancia, porque tu circunstancia sea fácil o no. Debe estar atada a que Él es el creador del universo. Él decidió salvarte. Él decidió habitar contigo cada día de tu vida, hacerte parte de tu familia, aunque haya circunstancias difíciles. Él está en medio de las tormentas. Y eso debe llevarnos a ser agradecidos. Y la gratitud que nace de saber que Cristo es nuestra roca, tarde o temprano, hermano, tiene que salir de nuestras manos. Si tú dices que estás agradecido con Dios por lo que
ha hecho Él en tu vida este año, esa gratitud, hermano, se tiene que notar. Tiene que notarse en la manera en que te relacionas con las demás personas, en la manera en que cuidas su obra, en la manera en que administras lo que Él te ha dado a administrar, sea tus hijos, sea en tu trabajo, las responsabilidades que tenga. La gratitud que no se mueve, hermano, no es gratitud. La gratitud nos lleva a la acción. La gratitud que no nos lleva a la acción es solo emoción. Por eso el verso 2 nos lleva a un terreno práctico. La gratitud, hermanos, se expresa con servicio también. Y dice el versículo 2, sirvan al Señor con alegría. Y aquí la palabra servir, abad, es la misma palabra que se usa para adorar. Por lo tanto, hermano, para Dios tu trabajo y tu adoración son la misma cosa. No podemos excluir las cosas. Esto es lo espiritual y esto es lo secular. Tienes que tener una cosmovisión general. La gratitud que no se traduce en servicio, hermano, es solo emoción. Servir al Señor nunca fue diseñado para que sea una carga pesada. Si servir en tu trabajo, si servir en tu casa o servir en la iglesia te amarga, es porque te has olvidado de la cruz. Cristo nos dio el mayor ejemplo. Él no vino para ser servido, Él vino para servir. Él lavó los pies de quienes lo iban a abandonar. Él sirvió hasta el último aliento, hasta la cruz, para que hoy nosotros podamos servir por amor y no lo hagamos por obligación. A los que sirven en la logística, cuando tú mueves una silla, cuando tú preparas el sonido, hermano, no lo veas como que estás haciendo un trabajo técnico solamente o de logística. Estás preparando el camino para que alguien escuche la voz de Dios. Por lo tanto, hazlo con alegría. Estás sirviendo al Señor. A los que sirven en la enseñanza, están sembrando eternidad en los corazones. A los que enseñan a niños, no se trata de guardería, es un campo misionero. Estás llevando la palabra de Dios a los niños. A los que sirven con generosidad. Cuando das, hermano, tú estás diciendo que confías más en el proveedor que en el dinero. Servimos no para ganar puntos con Dios, no para eso servimos. No para que nos vean. Ya en Cristo tenemos todos los puntos ganados. Ya todo está a nuestro favor. ¿Por qué servimos? ¿Por qué debemos servir? Porque estamos asombrados de la gracia de Dios. Si Dios ha derramado tanta gracia sobre nuestras vidas, viles pecadores como éramos, lamentables pecadores, que hoy nos acercamos al Padre de la gloria, al dueño del universo, al Dios soberano. Y el soberano de todas las cosas nos ama. Nos ha prometido vida eterna. Nos ha dado el regalo de la salvación a través de su Hijo Jesucristo. Nos ha dejado su Espíritu Santo como arras de que volverá por nosotros. Hermano, eso no debe dejar que permanezcamos de brazos cruzados. Cada acto de servicio que nosotros hacemos es decirle al Señor gracias. ¿Y saben qué, hermano? El cielo escucha. Hermanos, y si todo esto que hemos dicho es verdad, si Dios es quien nos ha formado,
Si somos parte de su pueblo y ovejas de su prado, si esta iglesia existe porque Él ha querido y la sostiene, entonces, hermanos, nuestra gratitud no puede quedarse solo en palabras, en emociones de fin de año. Las emociones de fin de año se desvanecen cuando llega enero. Esta vez sí voy a comenzar a hacer ejercicio, ¿verdad? Pero llega enero y se me olvidó. El Salmo nos muestra cómo ser agradecidos nos lleva, hermano, a clamar con gozo, a servir con alegría, a reconocer que dependemos completamente de Dios. Pero debemos ser honestos nosotros mismos. ¿Cómo podemos mantener esa alegría cuando el camino se pone cuesta arriba, cuando las cosas están difíciles? ¿Cómo podemos servir con gozo cuando las fuerzas se agotan por nuestras aflicciones? ¿Cómo podemos servir con gozo cuando los resultados que esperábamos no llegan? Y es por eso, hermano, que el texto nos lleva a un paso más profundo. Este texto, hermano, no solamente nos dice qué hacer, sino nos dice por qué debemos hacerlo. Nos dice qué hacer, sean agradecidos. ¿Por qué hacerlo? Nos va a decir por qué hacerlo. Y es porque la gratitud cristiana, hermano, no nace de nuestro esfuerzo. La gratitud cristiana no depende del éxito visible, ni de un año fácil, ni un año sin lágrimas. La gratitud que permanece, a pesar de que haya tormentas, debe nacer del carácter inmutable de Dios. Y es precisamente ahí donde el salmista nos dirige ahora. Nos llama a recordar la razón firme, eterna, por la que siempre debemos estar agradecidos. La razón por la que, sin importar las circunstancias, siempre debe haber una actitud de agradecimiento al Señor en nuestro corazón, aunque haya lágrimas en nuestros ojos. Y ese es nuestro segundo punto, la razón de ser agradecidos, versículos 4 y 5. El versículo 4 nos da una instrucción clara de cómo debemos presentarnos ante Dios. Y nos dice, entren por sus puertas con acciones de gracia y a sus atrios con alabanza. Y en los tiempos de la Biblia, hermano, el templo tenía puertas, muros, había lugares a donde no cualquiera podría entrar. Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos presentarnos ante un Dios santo? ¿Es porque hemos sido buenas personas? No, hermanos. Como lo decía al principio, en la introducción, es porque Jesús abrió la puerta. Él pagó el precio para que tú hoy y yo, tú y yo, podamos presentarnos delante de Dios. Podamos hablar a Dios. Podamos hablar con el Padre sin que haya miedo. Ya no estamos ante un juez, estamos ante un Padre. Por eso nuestra gratitud no puede ser tan solo por las cosas materiales, sino porque gracias a Jesús, hermanos, el cielo está abierto por nosotros. Y esa debe ser la razón y la fuente de nuestro agradecimiento. Debemos dejar de ser clientes, seamos adoradores. Es muy fácil venir a la iglesia con una mentalidad de consumidor. Preguntarnos, ¿qué me van a dar hoy?
Me gustará la música, los himnos, a veces un poco, me gusta más movidito. ¿Me servirá lo que el pastor diga para resolver mi problema? Cuando pensamos así, hermanos, venimos a la iglesia como si la iglesia fuera un supermercado, como si Dios fuera nuestro servidor. Tiene que darnos lo que le pedimos, ¿verdad? Como el cajero. Bueno. Pero el Salmo 100, hermanos, nos da la vuelta. Porque no venimos a ver qué nos da. Venimos a traer lo que nosotros somos. Examina tu corazón hoy. ¿Vienes con una lista de quejas? ¿O vienes con palabras de acciones de gracia en tus labios y en tu corazón? Una iglesia agradecida no es la que tiene todo perfecto. A veces hay personas que buscan la iglesia perfecta y llegan a la iglesia perfecta y la dañan ellos. No hay iglesia perfecta, hermano. Y la iglesia agradecida no es la que tiene todo perfecto. Es la que está llena de personas que dicen: Señor, yo no merezco estar acá, pero gracias por lo que tú hiciste en la cruz por mí, por este vil pecador. Mi adoración hoy no es para que me des algo. Mi adoración es porque tú ya hiciste todo, me lo diste todo en Cristo Jesús. ¿Por qué debemos dar gracias incluso cuando las cosas van mal? Debemos mirar el versículo 5 de este salmo. Hay 3 razones que son como rocas. Podemos pisar firme en esas razones. Y la primera es porque el Señor es bueno. Y Dios no es bueno a ratos. A veces sí es bueno, a veces no es bueno. La naturaleza de Dios es ser bueno, Él es bueno. Y si Dios es bueno, incluso los meses más difíciles de este año han estado bajo el cuidado de Dios. Dios no comete errores. Y otra razón que nos da el Salmo: para siempre es su misericordia. Dios tiene un amor que no se rinde. Es para siempre. Un amor que no depende de que te portes bien. Depende de quién es Él, de sus promesas. Jesús es la prueba de que el amor de Dios no se cansa. Aunque nosotros fallemos, hermano, su amor por ti y por esta iglesia no cambia. Y su fidelidad permanece por todas las generaciones, o podríamos decir, permanece para siempre. Su fidelidad permanece para siempre. Y esto es clave para nosotros, como una iglesia nueva. Dios le fue fiel a los cristianos hace 2000 años. Dios le ha sido fiel a su pueblo más allá de 2000 años. Y hoy en este lugar, Dios sigue siendo fiel a nosotros, porque nosotros hacemos parte de ese pueblo. Él nos va a sostener hasta el final. Vivimos en un mundo, hermanos, donde todo parece estar en movimiento. Los precios, ¿qué pasa con los precios? Suben. La política nos da seguridad y certidumbre. No sabemos qué va a pasar mañana. Se meten los gringos a Venezuela. Dios no permite. Nuestra propia salud puede cambiar. Los planes que hicimos en enero, hermanos, quizá hoy no sean muy diferentes a lo que nosotros planeamos allá.
Pero el salmista nos llama a pisar tierra firme. Mientras todas las cosas cambian, mientras todo se mueve, estas realidades que acabamos de hablar de Dios permanecen intactas. Dios sigue siendo bueno, aunque el panorama sea oscuro. Dios, su amor no se rinde, aunque nosotros fallemos. Su fidelidad es la misma, hoy como hace 1500 años. No estamos confiando en la suerte. Estamos confiando en el carácter de un Dios que no cambia jamás. Es el mismo, ayer, hoy y siempre. El mismo Dios. El que te promete y cumple. Mucha gente cree que dar gracias, hermano, es solo cuando el negocio va bien, cuando la familia está sana. Pero el profeta Habacuc dijo algo contundente, confrontante. Aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas. Aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento. Aunque falten las ovejas del redil y no haya vacas en los establos. Con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. Hermanos, la gratitud es como un ancla de un barco. El ancla, hermanos, no evita que vengan tormentas, porque un barco tenga ancla no va a evitar que haya tormenta. Pero lo que sí hace el ancla, hermano, es evitar que el barco se estrelle y se hunda. Tu gratitud hoy es lo que te va a mantener de pie. Cuando el mundo allá afuera esté cayendo a pedazos, solamente tu gratitud hacia Dios te va a sostener. ¿Y cómo puedes notar si eres una persona agradecida mañana, el martes, el miércoles y toda la semana? En tu forma de servir. Tú que nos ayudas en las sillas, tú que recibes a la gente en la puerta, ¿cómo lo haces? ¿Con alegría? ¿O porque me tocó? Servir sin gratitud te va a cansar muy rápido. Se va a volver una carga pesada. Pero cuando tú recuerdas lo que Cristo hizo por ti, limpiar una silla es un privilegio. Cuando tú haces la misma tarea, pero con un corazón agradecido, eso lo cambia todo, hermano. ¿Cómo se nota que eres una persona agradecida en lo que dices? Una persona agradecida no vive quejándose. Hermano, ¿qué escucha de tu boca la gente que más te conoce? ¿Qué escuchan de tu boca tus amigos, tus vecinos, tus hermanos, tus hijos, tu cónyuge? ¿Qué escuchan de tus labios? ¿Escuchan solo una lista de problemas sobre el trabajo, sobre la salud, sobre la iglesia? ¿O escuchan que a pesar de todo estás agradecido? Porque Dios está usando todas estas cosas para hacerte más como Cristo. Que tu boca refleje más la bondad de Dios que tus quejas, hermano. ¿Cómo se nota que eres una persona agradecida en tu generosidad? ¿Con qué corazón haces lo que haces? ¿Con qué corazón das? ¿Das con alegría o das con desconfianza? Una persona agradecida piensa, Señor, si tú has sido tan fiel conmigo, yo te devuelvo lo que tú mismo ya me has dado. Yo quiero que el reino de los cielos avance. No des con el miedo de quien cree que está perdiendo algo.
Hazlo con el gozo de quien sabe que está invirtiendo en el reino de Dios. Hermanos, esta iglesia no es un monumento a nuestro esfuerzo. Es la prueba de que el versículo 5 que acabamos de estudiar es verdad. Cuando nosotros miramos atrás, hermanos, no vemos gente perfecta, pero sí vemos un Dios que es bueno, a un Dios que es fiel, a un Dios que es misericordioso. Por lo tanto, en vez de preguntarte hoy, ¿por qué me pasó esto malo? Te invito a preguntarte, ¿cómo me sostuvo Dios mientras esto pasaba? Porque la verdadera paz no llega cuando entendemos el motivo de nuestro dolor, hermanos. La verdadera paz llega cuando reconocemos que la mano de Dios, de nuestro buen pastor, está en medio de las circunstancias. Y después de recorrer este salmo, la pregunta para cada uno de nosotros es una pregunta sencilla. ¿Cómo vamos a salir hoy por esa puerta? Ya entendimos que la gratitud no es tan solo una emoción. No es solamente cuando todo marcha bien que debe aparecer la gratitud, sino que la gratitud es una decisión que debemos tomar cuando sabemos quién es nuestro Dios, lo que ha hecho nuestro Dios. Si tú hoy te sientes cansado, si sientes que es un año que te ha golpeado fuerte, llegó el momento, hermano, de que dejes de mirarte a ti mismo, de que dejes de mirar tus problemas y que mires a Dios. No quiere decir que endurezcas tu corazón, no quiere decir que no haya lágrimas, no quiere decir que no sientas, pero es en esas circunstancias difíciles cuando debes mirar a Dios. No esperes a que llegue enero para cambiar de actitud. No esperes a que tus problemas se resuelvan para dar gracia. Da gracias desde ya mismo. Antes de pensar en los planes que tienes para el próximo año, antes de que trates de pensar en cómo cumplir lo que faltó por cumplir, debes detenerte un segundo, mirar a Cristo, mirar quién es Él, lo que ha hecho Él, lo que ha prometido y seguirá haciendo por ti. Es un buen ejercicio. Contemplar a Cristo es un buen ejercicio. Reconozcamos con humildad que si estamos aquí, hermanos, es porque su mano no nos soltó. Y es con ese corazón, con un corazón que ya no depende de las noticias, con un corazón que no depende de si el bolsillo está lleno o no, sino de la palabra de Dios, que nosotros debemos salir por esa puerta hoy. Ya para concluir, hermanos, a lo largo de este mensaje, hemos visto que la gratitud es una actitud que es una actitud de vida, es una marca de la iglesia. Nosotros hacemos parte del pueblo de Dios, nuestra identidad como creyentes debe estar definida por la gratitud. Esta iglesia es obra de Dios, Dios la edifica, Dios la sostiene, Dios la va a guiar cada paso del camino. En lugar de confiar en nuestras fuerzas, nosotros lo que debemos hacer es depender de Dios en oración, buscando su voluntad, buscando su dirección, descansando en su provisión. La gratitud transforma nuestra manera de ver la vida. La gratitud transforma la manera en que nos acercamos a Dios. Cuando aprendemos a dar gracias en cualquier circunstancia,
¿Qué pasa con nuestra fe? Crece. Nuestra relación con Dios se fortalece. Hoy al dar gracias no solo celebramos que Dios nos dio un lugar donde congregarnos, hermanos. No damos gracias solamente porque la iglesia ha crecido. Lo que celebramos hoy, hermanos, es que Él está en medio de nosotros. Y su presencia es mayor que cualquier tesoro que pueda existir. Y oro, mis amados, para que cuando la gente nos vea desde afuera, no vea gente perfecta, sino gente agradecida. Que cuando sirvas en cualquier ministerio, no lo sientas como un trabajo, que lo veas como un privilegio. Que cuando enfrentemos pruebas el próximo año, nuestra primera respuesta sea recordar que Dios sigue siendo bueno. Y quiero que terminemos con la seguridad que nos da el versículo 5. Versículo 5, recordemos lo que dice: porque el Señor es bueno, para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Seamos una iglesia que vive, una iglesia que sirve, que confía bajo esta verdad que nos enseña hoy el Salmo 100. Porque si Dios, hermanos, está con nosotros, si su fidelidad no cambia, entonces nosotros no tenemos nada que temer. Alabado y exaltado sea nuestro Dios. Amén. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Señor. Gracias por el don que nos has dado a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque Él ha sido el mejor regalo, el Salvador que ha venido al mundo. Andábamos muertos.